No hace mucho, en una de esas noches en las que parecía que el cielo se derrumbaba, Daniel, un director ejecutivo cuya fortuna era inmensa, se encontró ante un encuentro que cambiaría el curso de su vida para siempre. Era un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, con un pasado tan polvoriento como los viejos libros de su biblioteca privada. La vida para Daniel era una sucesión de reuniones y decisiones difíciles, y la soledad, un viejo amigo que lo había acompañado desde que sus padres fallecieron prematuramente, dejándole un enorme vacío y una empresa que debía dirigir. Esa noche en particular, la tormenta exterior reflejaba la tormenta que lo azotaba por dentro. Daniel estaba en su oficina, en el último piso de aquella mansión que más parecía un castillo aislado, revisando informes que parecían interminables. El viento aullaba como un lobo hambriento y la lluvia golpeaba las ventanas como 1000 tambores, ahogando cualquier otro sonido. Se sentía agotado, no solo por el trabajo, sino por la existencia misma, que parecía haber perdido su color hacía mucho tiempo. Sus ojos, antes brillantes y llenos de sueños, ahora mostraban una fatiga profunda, casi crónica, que ni siquiera las horas de sueño que se permitía podían borrar. Fue entonces cuando un ruido insistente en la puerta lo sacó de su ensoñación. Era un sonido débil, apenas audible por la tormenta, pero persistente. Daniel, que no esperaba a nadie, sintió una mezcla de curiosidad e irritación. ¿Quién se atrevería a entrar en una noche como esa? Al abrir la puerta, la escena que tenía ante él lo impactó como un rayo. Allí estaba una mujer, empapada hasta los huesos, con un niño pequeño acunado en sus brazos, ambos temblando de frío y miedo. La mujer, Emily, tenía lágrimas en los ojos, pero un brillo de determinación que no se desvanecía ni siquiera bajo la lluvia torrencial. El niño, Noah, dormía inquieto, con su pequeño y pálido rostro apoyado en el hombro de su madre, una fina manta, ya completamente mojada, que no lo protegía del frío penetrante. Emily intentaba arreglarse el cabello mojado que se le pegaba a la cara, mientras el viento le lanzaba mechones rebeldes a los ojos. Vestía ropa sencilla, visiblemente desgastada, y sus zapatos, si así se les podía llamar, estaban arruinados por el agua. Daniel, aunque reticente al principio, después de todo, su vida era solitaria, y los desconocidos no formaban parte de ella. No podía ignorar la fragilidad de aquellas dos vidas en su puerta. Un impulso casi olvidado en su interior, el eco de una compasión que creía haber perdido, lo impulsó a actuar. Abrió la puerta de par en par, y su reticencia inicial se convirtió en una invitación silenciosa. «Pase», dijo, con la voz un poco más áspera de lo que pretendía, pero con una clara intención de bienvenida, que lo sorprendió incluso a él mismo. Emily entró vacilante, con Noah en brazos, y el silencio de la gran casa de Daniel ahogó el ruido de la tormenta. Miró a su alrededor, con ojos curiosos pero cautelosos, fijándose en cada detalle de aquel lugar que parecía salido de una película. El recibidor era imponente, con una lámpara de araña que parecía una cascada de cristales y un suelo de mármol pulido que reflejaba la tenue luz. Daniel, algo incómodo ante la repentina presencia de desconocidos, le mostró el camino a la casa de huéspedes, un anexo encantador y acogedor que solo utilizaba en contadas ocasiones. Mientras Emily se instalaba en la cabaña, Daniel observaba, desde lejos, desde la puerta de su mansión, cómo se encendían las luces de la pequeña casa de huéspedes. Sintió una ligera extrañeza, como si hubieran lanzado una piedra a las tranquilas aguas de su rutina. La idea de tener gente tan cerca, especialmente a una madre y a su hijo, era algo completamente nuevo y, en cierto modo, intimidante. Su vida era una fortaleza, construida para aislarse del mundo, y ahora, dos pequeñas grietas habían aparecido. Regresó al silencio de su hogar, pero la imagen de Emily y Noah, empapados y vulnerables, permaneció en su mente. Los días siguientes fueron una mezcla de novedad e incomodidad para Daniel. Se encontró mirando por la ventana, observando a Emily cuidando de Noah en el jardín de la casa de huéspedes, que siempre había estado vacío. La risa del niño, un sonido puro y sin pretensiones, resonaba por los jardines, algo que Daniel no había oído en años. Notó cómo Emily,
incluso con todas sus visibles dificultades. Tenía una energía contagiosa. Hablaba con las flores, jugaba al escondite con Noah e incluso tarareaba mientras colgaba la poca ropa en el tendedero. Poco a poco, la presencia de Emily y Noah empezó a romper el hielo que rodeaba el corazón de Daniel. Empezó a dejar cestas de desayuno en la puerta de la cabaña, al principio sin identificarse, casi como un fantasma benévolo. Pequeñas amabilidades que se convirtieron en conversaciones rápidas sobre el tiempo, sobre el jardín, sobre trivialidades que, para Daniel, eran un nuevo universo. Emily, a su vez, notó el sutil cambio en Daniel. Él, antes un hombre de rostro reservado, ahora mostraba una leve sonrisa, un brillo diferente en sus ojos cuando Noah lo saludaba. Una tarde, Noé, con su curiosidad infantil y sin ningún miedo, se acercó a Daniel mientras éste leía en el jardín. El niño, con ojos grandes y brillantes como jabuticabas, le preguntó si Daniel tenía perro. Daniel, desconcertado, respondió que no, pero la voz del niño, llena de expectación, lo hizo reflexionar. Ese pequeño encuentro, sencillo y genuino, marcó un punto de inflexión. La barrera de hielo que Daniel había construido a su alrededor comenzó a agrietarse, permitiendo que un rayo de sol, traído por Emily y Noé, finalmente lo alcanzara. Poco a poco, el jardín, que antes había sido un escenario solitario para los pensamientos de Daniel, empezó a cobrar vida. Emily y Noah, con su espontaneidad y sencilla alegría, transformaron el ambiente. Daniel se encontró, sin darse cuenta, pasando más tiempo fuera de la oficina, observándolos a ambos, sintiendo la calidez de una interacción humana que había olvidado. Las conversaciones, que antes habían sido rápidas y puntuales, ahora se extendían durante horas, abarcando desde las dificultades de Emily para encontrar trabajo hasta los recuerdos de la infancia de Daniel que nunca pensó que compartiría con nadie. Emily, por su parte, notó la transformación de Daniel, el hombre reservado y algo distante que había conocido la noche de la tormenta estaba dando paso a alguien con una mirada más dulce, una sonrisa más frecuente y una creciente disposición a abrirse. Descubrió que tras la fachada de director ejecutivo se escondía un hombre marcado por la pérdida, que había construido un muro a su alrededor para protegerse del dolor. Y de alguna manera, la presencia de ella y de Noah estaba, ladrillo a ladrillo, derribando ese muro. Un día, mientras Emily le contaba su sueño de abrir una pequeña floristería, Daniel la interrumpió, algo inusual en él. Con una voz que transmitía una mezcla de vacilación y genuina curiosidad, le preguntó sobre los detalles del proyecto, sobre sus flores favoritas y sobre los costos. Emily, sorprendida y emocionada, se encontró describiendo su plan con un entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo, dándose cuenta de que Daniel no solo escuchaba, sino que estaba genuinamente interesado. Era como si viera un mundo nuevo a través de sus ojos, un mundo de posibilidades y colores. El vínculo entre ellos era palpable, un hilo invisible que se fortalecía cada día. Daniel comenzó a llevarlos a pasear por la mansión, mostrándoles lugares que él mismo había redescubierto con nuevos ojos. En uno de estos paseos encontraron un pequeño arroyo oculto entre los árboles, donde el agua corría cristalina sobre piedras lisas. Noah, con su energía inagotable, arrojó piedritas al agua, mientras Daniel y Emily observaban, sentados en un tronco caído. El silencio se llenaba solo, con el sonido de la naturaleza y una creciente sensación de bienestar. Se sentían a gusto el uno con el otro, como si el destino los hubiera unido. Las cicatrices del pasado de Daniel, que una vez lo aislaron, comenzaron a sanar con la calidez y la ligereza que Emily les brindó. La presencia de Noah, con su inocencia y alegría, fue un bálsamo para el alma de Daniel, un recordatorio constante de que la vida podía ser sencilla y estar llena de magia. Aquella pequeña cabaña, antaño un lugar de paso, se había convertido en el hogar de Emily y Noah, y la mansión de Daniel, que antaño había sido un refugio solitario, comenzó a llenarse de vida y de una esperanza que él desconocía. La cabaña, que antes solo había sido una dependencia para huéspedes ocasionales, se convirtió en el epicentro de una nueva realidad en la vida de Daniel. La risa de Noah y las conversaciones informales de Emily llenaban el aire, disipando el silencio que reinaba en la propiedad. Daniel empezó a desearlos
Momentos en que podría estar con ellos, y con cada día que pasaba, la formalidad que los separaba disminuía, dando paso a una familiaridad que nunca imaginó que experimentaría. La gran casa, antaño un refugio de su soledad, empezó a sentirse más como un hogar. Emily, con su profunda sensibilidad, se dio cuenta de que Daniel llevaba una carga invisible, un dolor que intentaba disimular con su profesionalismo. Vio la melancolía en sus ojos, incluso cuando sonreía, y sintió la profunda soledad de Daniel. Una tarde lluviosa, mientras Noah dibujaba en el suelo de la sala con sus lápices de colores, Emily y Daniel hablaron de las pérdidas de la vida. Fue entonces cuando él, con la voz entrecortada, le contó la muerte de sus padres en un trágico accidente cuando era muy joven y cómo la responsabilidad de la empresa recayó repentinamente sobre sus hombros, robándole su juventud y su ligereza. Emily escuchó atentamente, sin juzgar, solo con una compasión que conmovió el alma de Daniel. Compartió sus propias luchas, la dificultad de criar a Noah sola tras la partida de su padre, la lucha diaria por sobrevivir y la esperanza de un futuro mejor. En ese momento de vulnerabilidad compartida, algo profundo se movió entre ellos. Las barreras se derrumbaron por completo y se encontraron en un terreno común de dolor y superación, donde la empatía era el lenguaje universal. El tiempo parecía tener un nuevo ritmo en la mansión de Daniel. Los días estaban llenos de pequeñas alegrías. El aroma a café recién hecho que emanaba de la cabaña, la luz del sol que se filtraba por las ventanas de una forma diferente, el sonido de la risa de Noah en cada rincón del jardín. Daniel se encontró no solo ofreciendo refugio, sino también permitiendo que lo cuidaran. Emily, con su sencillez y cariño genuino, le brindó una calidez que nunca había conocido, llenando vacíos que desconocía que existían en su vida. Su relación floreció con naturalidad, como una flor que se abre lentamente, revelando su belleza con cada pétalo. El amor, antes un concepto lejano y casi abstracto para Daniel, comenzó a materializarse en la figura de Emily y Noah. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en sus cuentas bancarias ni en sus posesiones materiales, sino en la profunda conexión que estaba construyendo con esas dos almas que, por un azar del destino, se habían cruzado en su camino en una noche tormentosa, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer. El vínculo entre Daniel y Emily se fortaleció, y la mansión que una vez fue un refugio de su soledad, ahora resonaba con risas y el aroma de café recién hecho. La presencia de Noah era un bálsamo para el alma de Daniel, un recordatorio constante de que la vida podía ser sencilla y llena de magia. El amor, antes un concepto lejano y casi abstracto para Daniel, comenzó a materializarse en la forma de Emily y Noah. Daniel se encontró no solo ofreciendo refugio, sino también permitiendo que lo cuidaran. Emily, con su sencillez y cariño genuino, le brindó una calidez que nunca había conocido, llenando vacíos que desconocía que existían en su vida. Su relación floreció con naturalidad, como una flor que se abre lentamente, revelando su belleza con cada pétalo. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en sus cuentas bancarias ni en sus posesiones materiales, sino en la profunda conexión que estaba construyendo con estas dos almas que, por un azar del destino, se habían cruzado en su camino en una noche tormentosa, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer. Un día, mientras Emily le contaba su sueño de abrir una pequeña floristería, Daniel la interrumpió, algo inusual en él. Con una voz que transmitía una mezcla de vacilación y genuina curiosidad, le preguntó sobre los detalles del proyecto, sobre sus flores favoritas y sobre los costos. Emily, sorprendida y emocionada, se encontró describiendo su plan con un entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo, dándose cuenta de que Daniel no solo escuchaba, sino que estaba genuinamente interesado. Era como si viera un mundo nuevo a través de sus ojos, un mundo de posibilidades y colores. El vínculo entre ellos era palpable, un hilo invisible que se fortalecía cada día. Daniel comenzó a llevarlos a pasear por la mansión, mostrándoles lugares que él mismo había redescubierto con nuevos ojos. En uno de estos paseos, encontraron un pequeño arroyo, oculto entre los árboles, donde el agua corría cristalina sobre piedras lisas. Noah, con su energía inagotable, arrojó piedritas al agua, mientras Daniel y Emily observaban,
Sentados en un tronco caído, el silencio se llenaba solo con el sonido de la naturaleza y una creciente sensación de bienestar. Se sentían a gusto el uno con el otro, como si el destino los hubiera unido. Las cicatrices del pasado de Daniel, que una vez lo aislaron, comenzaron a sanar con la calidez y la ligereza que Emily les brindó. La presencia de Noah, con su inocencia y alegría, fue un bálsamo para el alma de Daniel, un recordatorio constante de que la vida podía ser sencilla y estar llena de magia. Aquella pequeña cabaña, antaño un lugar de paso, se había convertido en el hogar de Emily y Noah, y la mansión de Daniel, que antaño había sido un refugio solitario, comenzó a llenarse de vida y de una esperanza que él desconocía. Era un sábado soleado, de esos en los que se siente la vida latir con cada rayo, y Daniel, que apenas recordaba lo que era sentir la luz del sol sin una pantalla de ordenador, decidió improvisar un picnic en el jardín con Emily y Noah. El mantel a cuadros estaba extendido sobre el exuberante césped verde, y una cesta de mimbre contenía sándwiches hechos por Emily, zumo de naranja natural y galletas que a Noah le encantaban. Era una escena sencilla, pero para Daniel representó una revolución en su mundo. Observó a Noah perseguir una mariposa, con su risa libre y contagiosa, y sintió una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Emily, con su sonrisa que iluminaba cualquier habitación, untó mermelada en un trozo de pan, y sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora brillaban con renovada esperanza. Le contó a Daniel sobre un pequeño terreno que había visto en venta, perfecto para la floristería de sus sueños. Había un brillo diferente en sus ojos al hablar de los colores de las flores, el aroma del rocío en los pétalos y la alegría de ver a la gente llevar un trocito de naturaleza a sus hogares. Daniel la escuchó, conmovido por su pasión, y en 1900, su mente ya empezaba a hacer planes para hacer realidad ese sueño. Esa misma tarde, Daniel tomó una decisión. No sería solo apoyo económico, sino una alianza, un proyecto de vida que construirían juntos. Sabía que el mundo empresarial podía ser implacable, pero con Emily a su lado se sentía invencible. Se ofreció a ayudarla con el papeleo, la planificación y todo lo necesario para que la floristería de Emily prosperara. Ella, conmovida, lo abrazó, y Daniel sintió el calor de su cuerpo, la suavidad de su cabello y el dulce aroma a flores que parecía emanar de ella. Desde ese día, la vida de Daniel cambió para siempre. Empezó a dividir su tiempo entre la empresa y el proyecto de la floristería, y cada vez que se involucraba en los detalles de las plántulas, las semillas y los arreglos florales, sentía una alegría que ningún negocio ni ninguna ganancia le había dado. Vio la sonrisa de Emily y la energía de Noah, y supo que estaba en el camino correcto, construyendo algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La floristería de Emily se convirtió en un éxito. El lugar era un oasis de color y aroma, reflejo del alma vibrante de Emily. La gente venía de todas partes a comprarle flores y a menudo a conversar con Emily, quien siempre tenía una palabra amable y una sonrisa acogedora. Daniel, por su parte, continuó al frente de su negocio, pero ahora con un renovado propósito, seguro de haber encontrado su verdadero tesoro, una familia y un amor que lo rescataron de la soledad y le mostraron el verdadero sentido de la vida. Las estaciones cambiaron, y con ellas, el paisaje de la propiedad de Daniel. El otoño infundía tonos anaranjados y amarillos en las hojas de los árboles, y el jardín, antes melancólico, ahora parecía una pintura vibrante. Daniel a menudo se encontraba viendo a Emily y Noah jugando. La escena era tan natural que parecía como si siempre hubieran estado allí. Ese vacío en su hogar y en su corazón se llenaba con una alegría que jamás pensó que volvería a experimentar. Veía en Emily la fuerza de una mujer que no se rendía, y en Noah la pureza de una infancia que nunca tuvo la oportunidad de vivir plenamente. La idea de Emily de una floristería, que antes era solo un sueño lejano, se estaba convirtiendo en una realidad tangible. Daniel estaba totalmente comprometido con el proyecto, y no solo con el dinero. Pasó horas buscando proveedores de flores, diseñando la distribución de la tienda e incluso discutiendo con Emily qué especies serían las más adecuadas para el clima local. Fue una participación que trascendió lo profesional. Fue una inversión en algo que le dio un nuevo brillo a sus ojos y, en consecuencia, a su vida.
Una mañana, mientras desayunaban en la cabaña, un ritual que se había convertido en algo cotidiano, Emily miró a Daniel con un brillo en los ojos y le dijo: «¿Sabes, Daniel? Esta floristería es más que un simple negocio para mí. Es una oportunidad para empezar de cero, para demostrarle a Noah que incluso en tiempos difíciles podemos construir algo hermoso». Daniel le tomó la mano, sintiendo su calidez y suavidad, y por primera vez no sintió la necesidad de responder con palabras. Su mirada lo decía todo. La comprendía y, más aún, estaba ahí para ella, para ambos. La construcción de la floristería fue todo un acontecimiento. Daniel, quien antes evitaba los eventos sociales, se vio rodeado de constructores, arquitectos y jardineros, todos trabajando para hacer realidad el sueño de Emily. Observó cómo Emily, con sus ideas innovadoras y su entusiasmo contagioso, transformaba un terreno baldío en un jardín encantado. Era una metáfora de su propia vida, antes árida y vacía, ahora floreciente con su presencia. El día que abrió la floristería fue un punto de inflexión. Brillaba el sol, las flores desprendían dulces aromas, y la fila de clientes interesados se extendía por la acera. Daniel observaba a Emily, radiante, con Noah a su lado, recibiendo a los clientes con una sonrisa que iluminaba el lugar. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de orgullo y gratitud. En ese momento, comprendió que la superación no se trataba solo de superar los desafíos, sino de dejarse transformar por el amor y la compasión, construyendo un futuro donde la felicidad fuera el aroma más dulce de todos. Desde ese día, las vidas de Daniel y Emily se entrelazaron de una forma que ni siquiera los pronósticos más optimistas podrían haber imaginado. La floristería floreció, convirtiéndose en un punto de encuentro y un lugar de alegría para la comunidad. Daniel, quien antes vivía inmerso en hojas de cálculo y reuniones frías, comenzó a encontrar un placer genuino al ver cómo la vida brotaba de las semillas, un reflejo de lo que acontecía en su corazón. Se dedicó a cada detalle, desde la elección de los jarrones hasta la disposición de las estanterías, siempre con una sonrisa en el rostro y la ligereza que Emily le devolvía a la vida. A medida que Noah crecía, la presencia de Daniel en su vida se convirtió en la de un padre, no solo la de un amigo. Pasaban juntos las mañanas de los domingos explorando la propiedad, construyendo fuertes con ramas en el bosque y contando historias de aventuras. Daniel, quien nunca se imaginó ser padre, descubrió un amor incondicional por este pequeño de mirada curiosa y risa fácil. Los recuerdos de su propia infancia, antes teñidos por el dolor de la pérdida, ahora cobraban nuevos colores, más brillantes y llenos de cariño. La relación de Daniel y Emily florecía con cada día que pasaba. Las conversaciones que habían comenzado como charlas informales y profundizado en la vulnerabilidad, ahora estaban llenas de planes para el futuro, risas compartidas y un amor que crecía con cada nuevo amanecer. Descubrieron que la felicidad no era un destino, sino un viaje, y que la compañía mutua hacía que cada paso fuera más significativo. Ese sentimiento de pertenencia, de tener a alguien con quien compartir sus sueños y dificultades, era el mayor tesoro que cualquiera de los dos podría desear. En una noche estrellada, sentados en el porche de la cabaña, con el canto de los grillos arrullando la conversación, Daniel se volvió hacia Emily, con la mirada fija en sus ojos, y le hizo la pregunta que sellaría su destino. «Emily, ¿me harías el hombre más feliz del mundo casándote conmigo?» El silencio que siguió se llenó solo con el latido acelerado del corazón de Daniel. Emily, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba la oscuridad, respondió, con un sí que resonó como la melodía más hermosa que Daniel jamás había escuchado. La boda fue sencilla pero significativa, celebrada en el jardín de la mansión, ahora un hogar vibrante, rodeada de las flores que Emily amaba y cultivaba ella misma. Simbolizó el florecimiento de una nueva vida. Noah, con su trajecito y una sonrisa desdentada, entregó los anillos, sellando no solo la unión de dos corazones, sino la formación de una familia. Daniel, quien antes había sido un hombre aislado en su fortaleza, encontró en Emily y Noah verdadera riqueza, compasión y segundas oportunidades que transformaron su vida, demostrando que incluso en las noches más tormentosas, el amor puede encontrar la luz.